Las sombras de la Gran Guerra aún se cernían sobre los reinos del Doria. Durante siglos, la paz fue una ilusión frágil, sostenida por promesas rotas y alianzas forjadas en el miedo. Pero los vientos del destino no pueden ser detenidos, y una nueva era de caos estaba a punto de comenzar. En el corazón de la ciudadela de Arvendale, un niño nació bajo el eclipse de los 3 soles. Los ancianos lo llamaron un presagio, los nobles lo vieron como una amenaza, y los sabios intentaron ocultar su existencia. Pero el destino tenía otros planes para él. Su nombre era Olden, y en sus venas corría la sangre de un linaje olvidado, uno que tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Creció en las sombras, criado por ladrones y mercenarios que no sabían que en su pecho latía el corazón de un rey. A los 10 años, ya era más astuto que cualquier hombre de la ciudad baja. A los 15, dominaba la espada como si hubiera nacido para la batalla. Y a los 20, su nombre era susurrado en cada taberna y castillo del reino. Pero el destino es cruel. La noche en que descubrió la verdad sobre su linaje, la ciudadela ardió. Los señores de la guerra, aquellos que habían aguardado en las sombras por más de un siglo, atacaron con un ejército de criaturas de pesadilla. En una sola noche, el reino cayó. Su madre adoptiva fue asesinada ante sus ojos. Sus amigos fueron arrastrados a las mazmorras. Y él escapó, con una única promesa en los labios: vengarse. Su camino lo llevó a las tierras prohibidas, donde los bosques susurraban secretos y las montañas escondían horrores inimaginables. Fue allí donde encontró a los últimos guardianes del antiguo reino: Cal, el exiliado con un corazón de piedra, la Irie, la hechicera marcada por un pacto maldito, y Dorian, el caballero caído en desgracia. Juntos, emprendieron un viaje que desafiaría a los mismos dioses. La guerra comenzó con un solo golpe. En la ciudad de Danmayer, Olden alzó su estandarte y llamó a los olvidados a la rebelión. En cada aldea y castillo, su nombre se convirtió en un grito de esperanza. Y cuando los ejércitos de la oscuridad marcharon contra él, descubrieron que no estaban luchando contra un hombre, sino contra una leyenda. Pero toda victoria tiene su precio. En la última batalla, cuando la ciudad sagrada del Doria ardió en llamas, Olden se enfrentó a la verdad. El poder que corría por sus venas no era solo el de un rey, sino el de un dios caído. Y con cada enemigo que caía a sus pies, la oscuridad dentro de él crecía. El mundo entero contuvo la respiración cuando Olden se alzó sobre las ruinas de la capital, con la espada de los antiguos dioses en su mano. Tenía el poder de salvar el mundo, o de destruirlo. Sus amigos lo miraron, con miedo y esperanza en sus ojos. La elección era suya. Y entonces, con una voz que resonó en todo el reino, Olden habló. Hoy termina la era de los tiranos. Hoy nace un nuevo mundo. Los cielos tronaron. La tierra tembló. Y el destino, por fin, fue escrito en fuego. En un rincón olvidado del mundo, donde la magia fluye como un río de estrellas caídas, existe un reino oculto a los ojos de los mortales. Nadie sabe de su existencia, pero su sombra se extiende a través de los ecos del tiempo. Hoy descubrirás el destino de un joven hechicero llamado Arión, quien, por un giro del destino, enfrentará el poder más oscuro de todos, el poder de su propio corazón. Acompáñame a este reino olvidado, donde cada hechizo tiene un precio, y no siempre es el que imaginas. El sol comenzaba a ponerse sobre Aldorn, bañando la ciudad con una luz cálida, como si los dioses mismos estuvieran despidiendo a su pueblo. En el centro, Arión, un joven hechicero, miraba el horizonte con tristeza. Hijo de poderosos magos, había heredado la magia, pero también la carga de un destino que no deseaba. Desde pequeño, le enseñaron que debía ser el salvador de Aldorn, el único capaz de derrotar al mal.
pero algo dentro de él le decía que su verdadero enemigo no era un ser oscuro, sino su propio miedo a no ser suficiente. La magia en Aeldorn no se enseñaba en libros, sino que nacía del alma de cada persona. Sin embargo, la magia de Arión siempre se desbordaba, fuera de control. Esa tarde, algo cambiaría. Una voz suave le llamó desde el bosque, un susurro que solo él podía escuchar. Era la voz de Lisandre, una criatura mágica de leyenda, conocida por su belleza y su poder. Sin pensarlo, Arión se adentró en el bosque, guiado por una extraña sensación de calma. Cuando llegó al centro, encontró a Lisandre, quien lo miraba con ojos llenos de una sabiduría antigua. Has llegado porque tienes el poder de cambiar el destino, pero también cargas con el mayor de los poderes, el de tu propio corazón, que está roto, le dijo. Arión, sorprendido, no entendía. ¿Su corazón roto? Nunca lo había pensado así. Solo sabía que su magia no era suficiente, que no podía controlar sus emociones. Lisandre le ofreció un trato: si quería conocer la verdad sobre su destino, debía seguirla hasta el final del bosque, donde encontraría la respuesta. Pero habría un precio: tendría que enfrentarse a sus propios miedos, su tristeza y su dolor. Al adentrarse más en el bosque, el ambiente se volvía más extraño. Árboles gigantes se alzaban sobre ellos, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Arión sentía como su magia se desbordaba, como si el bosque absorbiera su desesperación. Finalmente, llegaron a un claro, donde una piedra brillante emanaba una luz cálida. Lisandre lo miró. Aquí es donde el destino se revela, pero antes, debes enfrentar tu dolor. Al tocar la piedra, Arión fue inundado por visiones de su vida, de su madre, muerta por una fuerza oscura. La culpa lo ahogaba. Había fallado. Pero en ese momento, algo cambió. La piedra brilló más intensamente, y una cálida sensación de paz lo envolvió. Arión entendió que su magia no venía de la fuerza, sino de la aceptación de su dolor. Al abrazar su tristeza, su miedo y su amor perdido, su poder se transformó. Ya no era el joven hechicero que temía su magia, sino alguien que comprendía que, para cambiar el destino de los demás, primero debía sanar su propio corazón. Con esta nueva comprensión, Arión regresó a Aeldorn, no como un hechicero temeroso, sino como alguien que había enfrentado sus demonios y aprendido a amarse a sí mismo. La batalla final estaba cerca, pero ya no lucharía solo con magia. Lucharía con su corazón, porque ahora sabía que esa era la verdadera fuerza. El poder del amor, de la esperanza, y de la tristeza, que todos llevamos dentro. Y así, Arión se convirtió en el héroe que Aeldorn necesitaba, no porque fuera invencible, sino porque entendió que, al aceptar su vulnerabilidad, había encontrado su verdadera fortaleza. En un mundo donde los dioses habían sellado la magia en los huesos de la tierra, solo unos pocos elegidos podían escuchar su llamado. No con palabras, sino en los susurros del viento, en el temblor de las montañas y en el murmullo de los ríos. Entre ellos, había uno cuyo destino estaba escrito en las estrellas mucho antes de su nacimiento. Esta es la historia de Seraphine, la última guardiana de las llamas eternas. Seraphine nació en la aldea de Eraale, un pequeño pueblo al pie de la gran cordillera de Eldros. Desde niña, sintió la magia vibrar en su sangre como un segundo corazón. Su madre, una curandera que temía el poder de su hija, intentó ocultarlo. La magia atrae la desgracia, solía decir. Pero Seraphine no podía ignorar lo que ardía en su interior. A los 10 años, cuando una plaga golpeó su aldea, ella colocó sus manos sobre su hermana enferma, y sin saber cómo, sintió el calor brotar de su pecho. Una luz dorada envolvió a la niña, y cuando la magia se disipó, la enfermedad había desaparecido. Pero con ese acto, Seraphine había llamado la atención de quienes jamás debían notar su existencia.
Los cazadores de la Orden de Ceniza llegaron en la noche. No buscaban justicia, sino erradicar todo rastro de la antigua magia. Seraphine vio cómo su aldea ardía mientras su madre la empujaba a huir. «Corre y no mires atrás», le susurró antes de ser consumida por las llamas. Seraphine corrió. Cruzó montañas, ríos y desiertos hasta que, agotada y hambrienta, llegó a la ciudad de Lismaris. Allí, un anciano llamado Made la encontró y la llevó consigo. Pero Made no era un hombre común. Era el último sabio de los antiguos y había estado esperándola. «Eres la última guardiana de las llamas eternas», le dijo una noche. «Tu poder no es solo un don, es una llave. Y hay algo que debes proteger a toda costa». Made la entrenó en las artes de la magia olvidada, enseñándole a canalizar su poder sin ser consumida por él. Aprendió que la llama eterna no era solo fuego, sino vida misma, la chispa que mantenía al mundo en equilibrio. Pero también supo que no era la única que la buscaba. El Emperador Sombra, un ser envuelto en un manto de tinieblas, había despertado tras siglos de encierro. Su ejército de espectros marchaba sobre los reinos, consumiendo la luz y devorando la esencia de los vivos. Y en el corazón de su fortaleza, oculto en lo más profundo del abismo de Noctiel, se encontraba el fragmento de la llama perdida. Si él lo obtenía, la luz del mundo se extinguiría para siempre. Así comenzó el viaje de Seraphine. Acompañada por Kaelen, un ladrón de buen corazón con más cicatrices de las que podía contar, y Elindra, una guerrera exiliada con un pasado lleno de secretos, emprendió la travesía hacia el abismo de Noctiel. A lo largo del camino, enfrentaron pruebas imposibles. En el bosque de las almas perdidas, Seraphine tuvo que revivir la muerte de su madre una y otra vez hasta aceptar que no podía cambiar el pasado. En el Valle de los Espejos, sus peores miedos tomaron forma y casi los destruyeron. Pero lo más difícil estaba aún por llegar. Cuando finalmente llegaron al abismo, encontraron algo que no esperaban. El fragmento de la llama perdida ya no era un objeto, sino una persona. Un niño, de no más de 12 años, con ojos que ardían como brasas. El Emperador Sombra lo había tomado y lo había convertido en su recipiente. Si Seraphine quería salvar al mundo, debía destruirlo. Pero, ¿cómo podía quitar una vida para salvar muchas más? El Emperador apareció en ese momento, envuelto en sombras y con una sonrisa cruel. «Eres fuerte», le susurró. «Pero siempre dudarás. Y por eso, siempre perderás». Seraphine cayó de rodillas. Había sido entrenada para proteger, no para destruir. Pero en ese instante, recordó las palabras de Made: «La magia no es buena ni mala. Solo es. Lo que importa es lo que eliges hacer con ella». En un acto de desesperación, en lugar de atacar, abrazó al niño. Dejó que su luz fluyera hacia él, envolviendo su pequeño cuerpo en calidez y amor. Y entonces, algo imposible ocurrió. El niño lloró. Y con cada lágrima, las sombras se disiparon. El Emperador Sombra gritó, intentando aferrarse a su última fuente de poder, pero ya era tarde. La luz de Seraphine consumió las tinieblas, y el mundo se iluminó una vez más. Cuando todo terminó, Seraphine cayó al suelo, exhausta. Elindra y Kaelen la sostuvieron, sonriendo entre lágrimas. Habían ganado. No con guerra, sino con amor. No con destrucción, sino con esperanza. La historia de Seraphine pasó de generación en generación. Se convirtió en leyenda, en canción, en un faro para los que aún creían en la luz. Pero lo que pocos supieron fue que, en algún lugar lejano, una nueva llama había nacido. Porque la magia nunca desaparece, solo espera a su próximo guardián.